¿Se equivocó el Bocha Batista sobre su percepción de la historia del fútbol de Venezuela o sobre cómo ve él el fútbol en Venezuela? Quiero que esta pregunta me la respondas tú en la caja de comentarios para fomentar el debate sobre las declaraciones que dio el seleccionador nacional de Venezuela, porque encendió las redes sociales, puso a hablar a todo el mundo en este tema, unos a favor, otros en contra, otros simplemente bajo una perspectiva neutral, pero trajo ruido y trajo un ruido muy grande para este microclima que llamamos el mundo vino tinto o todos los seguidores del fútbol nacional. Entonces, vamos con lo que dijo, se los voy a leer. Esta fue una entrevista que dio a un medio argentino llamado Insider. Y él fue una entrevista escrita, por supuesto, en la cual le preguntan una serie de cosas al técnico sobre su percepción y cómo ha sido su vida bajo el mando de la Vino Tinto, ¿no? Y él, en una de las preguntas, que se las voy a leer a continuación, dicen: ¿sentís que pusiste el fútbol en un lugar que no había tenido nunca en el país? La respuesta del técnico fue tajante, dice: lo siento así y la gente me lo hace saber. El otro día en un avión me pasó una situación muy particular. Un señor mayor me dijo: profe, lo que ustedes han logrado es espectacular. Yo soy amante del fútbol, pero usted sabe que acá es el tercero en la escala del interés deportivo detrás del béisbol y el baloncesto. Ahora todo el mundo va con su camiseta de la Vino Tinto y es un sueño. Incluso cuando jugamos con Argentina o Brasil, muchos venían con esas camisetas y no con la nuestra. Hoy, gracias a ustedes, esto ya no pasa. Te imaginarás el orgullo que me generó escuchar esas palabras. Hay más ilusión también por tener 2 cupos más. Lograr la clasificación al Mundial sería increíble. Volvamos otra vez. ¿Por qué creen ustedes que esta declaración encendió las redes sociales? Y yo se los voy a resumir en una sola palabra: historia. El entrenador Fernando Batista tocó una fibra muy, muy importante en la gente que está vinculada de una u otra manera al fútbol venezolano y a la selección de Venezuela, y es que tocó la historia de Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo analizan ustedes aquí en el estudio? ¿Qué piensan sobre lo que dijo? Y después vamos a hablar de que si estuvo acertado, estuvo desacertado o fuera de tiempo. Yo soy muy crítico de esto que dijo. Yo hay muchas cosas que le reconozco al seleccionador nacional, porque el Bocha, oye, yo creo que mejoró una parte de nuestro fútbol, que fue el hecho de que nos habíamos vuelto una selección frágil, donde mentalmente, donde cada vez que nos marcaban un gol nos veníamos abajo. Esto había pasado después de la salida de César Farías y de Richard Páez. Entiendo yo que esto es una recuperación de algo que ya había hecho César Farías y Richard Páez. Y me gusta eso, pero luego cuando ves el juego se ve un poco cuestionable, y ahora estas declaraciones le echan más leña al fuego, especial de un año 2024 que no fue especialmente exitoso en la eliminatoria, que es la competencia que la gente quiere, donde quiere ver triunfar a Venezuela, ¿no? Entonces, ahora dice todas estas cosas y trata de hacer ver como que no hubo un pasado antes, como que Venezuela no tuvo logros antes, cuando por el momento, y mientras grabamos este video, todavía Richard Páez tiene más victorias que, que el Bocho Batista en eliminatorias, y César Farías también tiene más victorias que el Bocho Batista en eliminatorias, incluso en una sola eliminatoria. Y se nos olvida entonces todo lo que se logró antes, pero no es solo el Bocha. Yo siento que lo mismo ha ocurrido con la Federación Venezolana de Fútbol en general. Tratan de desconocer el pasado, es como desde que llegamos nosotros, todo lo anterior no existió. Y yo no siento que eso sea así. Yo siento, y lo decía ChatGPT, y no lo decía Grok en el otro segmento, nos decía, ¿qué nos decía? Nos decía: hay que aprovechar la historia del fútbol venezolano. Bueno, no es una historia plagada de triunfos, pero tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, este tema de desconocer, a veces no lo siento como individual del Bocha, como todo el mundo que se está quejando. Siento que es más institucional. Yo quiero ver si vamos a hacer la camiseta de los 100 años que estamos cumpliendo este 2025. Sería genial una camiseta de los 100 años con un logo histórico. Vamos a hacer esa camiseta, porque entonces, si no, lo que está diciendo el Bocha no es solo el Bocha, pareciera ser una política institucional. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene miedo de decirle este tipo de cosas a la Federación Venezolana de Fútbol, porque de alguna forma depende de ella o depende del fútbol venezolano. Pero la verdad es que pareciera más una política institucional. Tal vez no tuvo nada que ver, a pesar de que haya la política institucional, esto fue algo del Bocho, porque además esta entrevista se ve muy curada, ¿sabes? No se ve como una entrevista, porque además no salió un audio, no salió un video,
Entonces yo no puedo saber el tono en que lo dijo el Bocha y en el tono en el que se lo preguntaron. Y el tono es una parte importantísima de la comunicación. Yo intenté buscarlo porque yo quería, pero ¿cómo dijo esto? ¿Pero cómo suena esto? Y yo no lo encontré. Entonces, bueno, yo siento que muy desafortunado, siento que si hay alguien que asesora al Bocha en este sentido, creo que se equivocó en esta declaración. Y bueno, si después gana y clasifica al Mundial, a nadie le va a importar. Entonces, esa es la verdad del fútbol, de que es la noticia de hoy, pero no necesariamente va a ser la noticia de mañana. Coincido y quiero partir arrancando que a mí la verdad me agrada mucho el Bocha Batista como director técnico. Sí siento que desde el partido que se perdió contra Bolivia ha cambiado mucho su forma de ser, su actitud frente a los medios, la forma en la que responde, y creo que está un poco desestabilizado y creo que sigue por esa línea, ¿no? Y eso es producto de que los resultados no lo han acompañado. Muy distinto es cuando las cosas se dan y todo es victoria y celebración. Pero decir eso me parece que es desconocer la historia del fútbol venezolano y un poco una falta de respeto al trabajo y la labor que han hecho personas como, nombró solo dos por nombrar algunos, el profesor Richard Páez y César Farías. No es la primera vez que estamos cerca de ir al Mundial, no es la primera vez que la gente se mete de lleno a apoyar a la Vinotinto. Eso se logró con Richard Páez. Muchos mencionan Pastoriza. Yo no tuve la fortuna de vivir esa época, no la recuerdo la Vinotinto a partir de Richard Páez, pero eso que se menciona en esa entrevista de que el venezolano se quitó la de Argentina y la de Brasil por la de Venezuela, eso no está pasando ahorita, eso está pasando desde hace muchos años con Richard Páez. Y estar cerca de clasificar al Mundial se estuvo con César Farías. Entonces yo creo que un poco irresponsable decir eso. No sé en qué tono se dijo, coincido con Antonio, porque es una entrevista escrita entre dos amigos, entonces capaz no estuvo bien asesorado el Bocha, y yo creo que más allá de no estar asesorado, no se imaginó el alcance o la repercusión que podrían tener sus palabras, y creo que está viviendo dentro de una burbuja en la que capaz no le permite darse cuenta de cuál es la realidad. Entonces capaz recibe mucho comentario de ese estilo y bueno, a medida que te van diciendo eso te la vas creyendo, y si bien es importante su presencia en la actualidad de Venezuela y le ha devuelto el carácter a la Vinotinto de un equipo competitivo, decir lo que dijo a mí me parece que es un poco una falta de respeto y sí una equivocación decirlo de la forma en que lo dijo. A mí esto me trae a la mente inmediatamente el caso de Alfaro con sus declaraciones y además la misma historia, ¿no? Prácticamente. Me encontré con un fanático y me comentó esta cuestión. Lo que pasa es que en el caso de Alfaro, bueno, salió hasta video, salió foto, salió una entrevista con el chico. Pero en este caso da una declaración más o menos parecida, parte de una historia con una persona que se le acerca y le comenta lo que Andrés leyó, pero el contexto no la acompaña. Y además, no solamente eso, sino las siguientes declaraciones que da, ¿no? Con respecto a la historia. Por allí estaba viendo muchas preguntas de que ya que esta entrevista lo que deja ver es el desconocimiento, la ingenuidad por parte del Bocha Batista, y también se hacen preguntas varios periodistas, ¿es que acaso a la Vinotinto no tenía apoyo antes del Bocha Batista? Y esto es totalmente falso. Entonces el contexto no lo acompaña tampoco, como dijo Brandon, los resultados no lo respaldan, y además esas declaraciones en ese sentido de llegué yo y bueno, las cosas cambiaron, sin darle tampoco el mérito que el pasado también se merece, ¿no? Porque hay números, hay resultados y hay historia. Es poca, podemos coincidir o no, pero hay historia en la Vinotinto. Y yo creo que eso tiene que tomarse en cuenta, eso tiene que internalizarse porque hay números, hay hechos y, bueno, lamentablemente unas declaraciones que lo del contexto y vemos los comentarios de las personas no lo acompañan. Mi consideración sobre estas declaraciones que son desafortunadas y desacertadas. ¿Por qué digo esto? Lo primero que veo es, vamos a analizar un poco el contexto. Fernando Batista dijo algo que estamos fuera del periodo eliminatorio ahora. Viene de obtener un triunfo que lo metió parcialmente en el repechaje, que nos tiene en puesto de repechaje. ¿Qué ganó con decir esto? ¿Qué perdió? Pues perdió que se está hablando de él de una manera positiva. Quizás si él hubiese lanzado esto en plena jornada eliminatoria, pues uno dice, bueno, quiere quitarle presión a los jugadores, bueno, quiere desviar la atención sobre alguna otra cosa, y espectacular, pero ahora no gana nada, lo único que podría es desprestigiar. Segundo, él entiende y él lo sabe muy bien, además es argentino, él es de un país donde es potencia mundial,
de fútbol, ellos saben el poder que tiene el fútbol, ellos saben el interés público que tiene el fútbol y las consecuencias que hay de emitir cualquier declaración. No sabemos, como dicen en el tono, de por qué lo dijo, en qué tono lo dijo, perdón, pero sí me llama la atención porque no es la primera vez que unas declaraciones de él vuelven a hablar y vuelven a ponerse sobre el tema, sobre el tapete. La primera fue cuando dijo, cuando él en una rueda de prensa dijo también que él estaba, él lo que había era que competir con Venezuela, que ese era el objetivo de él. Hizo mucho ruido porque no se trajo él para que volviera a competir, sino para que vaya a un mundial, como es el objetivo de todos los equipos. ¿Ok? Todos tenemos objetivos y no puede ser solo competir. Todo el mundo sabe por qué. Además, en otra opción dijo que, bueno, que analizando la situación como estaba en la eliminatoria pasada, ya Venezuela está eliminado en este momento. Claro, tenía unos resultados adversos en 2024, pero causaron también mucho ruido porque más allá de decir, como dicen en el argot popular, se está abriendo un paraguas, se está haciendo eso, oye, está menospreciando muchas cosas, ¿sí? Bien, Venezuela no tuvo unas mejores eliminatorias ni en Rusia 2018 ni en Qatar. De hecho, fueron muy tristes, muy lamentables deportivamente y en otros aspectos, pero oye, hay que analizar lo que estamos diciendo. Él es una persona que tiene el centro de atención, hay que verlo, porque este tipo de cosas pasan. Él debe tener un asesor de comunicación, un asesor de imagen, habla con él. Yo te recomiendo, mira, habla con él y no tienes que hacer algo muy estratégico también todo el tiempo, pero mantener una conversación sobre lo que se va a hablar previamente te va a decir qué puntos puedes tocar, qué puntos no, o cómo mejorar tus puntos, para que no pasen este tipo de cosas, sean a través por la ignorancia, por la soberbia o simplemente porque se descontextualizó esto. Y a la pregunta yo se las dejo a ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Sienten que se sintieron afectados? ¿Se ven afectados? ¿Creen que se saltó una parte de la historia o se está creyendo él una parte de la historia que no se le atribuye? Eso se los dejo a ustedes para que me comenten. Andrés, pero nos acabas de leer justo antes de entrar a este segmento un tuit del profesor Richard Páez. ¿Qué le comentó el profesor Richard Páez al Bocha Batista? ¿O qué le respondió a través de su Twitter? Richard Páez, entiendo por qué se haya sentido afectado por las declaraciones de Fernando Batista, porque fue un entrenador que también tuvo mucho revuelo y viene el boom vino tinto gracias a él, o en parte gracias a él con sus antecesores y sus predecesores también. Bueno, el tweet se los voy a leer y dice lo siguiente, de la cuenta de Richard Páez Monzón, Richard Páez M. La historia es única, irrepetible y verdadera, y todo cambia es cuando cada quien cuenta la versión a su manera, unos como protagonistas, otros como testigos y otros de oídos. Quien escucha debe saber distinguir cuál es la versión real. La transformación de la Vinotinto fue en el 2001. Esto fue el tweet o el post de ex que dijo Richard Páez Monzón, ex entrenador de Venezuela, sobre esto, sin decirlo directamente, pero como está el tema en pleno ardor, pues lamentablemente esto llega a todas partes y esta es la opinión que recoge Richard Páez, la cual yo considero que respaldo. Yo también comparto la opinión de Richard Páez. Tanto él como César Farías nos dieron varios de los resultados más importantes de la selección. En el caso de Richard, es llamativo de que rompió esa sequía de victorias de una manera con una sigodilla espectacular en el año 2001, cuando logró un empate con Colombia, luego Uruguay, Perú, Chile, Paraguay, y luego cae derrotado por una Brasil que en otra hora sería campeona del mundo, que no venía muy bien en ese momento. Y ahí empieza el boom vinotinto, pero antes de él estuvo otro argentino, Omar Pastoriza, un gran seleccionador argentino que empezó a darle un cambio también a la selección venezolana. Recuerdo yo esa victoria 4-2 a Bolivia. Íbamos ganando 2-0, luego nos empatan 2-2 y luego 4-2. Recuerdo que Miki Mea Vitali metió un par de goles en ese momento. ¿Cómo lo celebré? Llegué al día siguiente al colegio y estaba súper feliz y la gente me veía y decía, ¿pero qué pasó? Y nadie sabía que habíamos ganado ese partido. Y yo estaba súper contento, estaba con Andrés en el colegio y todo el equipo de fútbol del salón estaba súper contento y los demás así como que, ¿pero por qué? Y que ustedes no lo vieron, ganamos un partido. Es como el niñito del meme que ganamos, hace tiempo que no ganamos. Entonces fue genial y bueno, en ese momento era una alegría inconmensurable. Y bueno, cosas que pasaron. El Bocha Batista también dejó otros comentarios interesantes, más que todo sobre el tema deportivo,
donde él ve los partidos de alguna forma, hay personas de acuerdo, otras que no. Él dice que va por el repechaje, lo cual yo creo que es una realidad. Es un debate deportivo, pero bueno, este programa precisamente no es para hablar sobre estos temas deportivos, esto se lo dejamos a otras personas con otros canales de YouTube, sino para hablar del tema más que está detrás del deporte, el tema que está más en la gerencia deportiva, como es ese tipo de asesorías antes de que tú salgas a dar esas palabras. Para finalizar, quiero resumir en 3 puntos cómo podemos evitar este tipo de situaciones con personas que están siempre en el ojo del huracán o personas que son referentes o influencias en el mundo de la opinión, el mundo del deporte y en la industria también, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que vamos a hablar y analizar el contexto. Lo segundo es recibir asesoría comunicacional sobre cuándo y cómo, qué debemos decir. Simplemente hay que estudiar un poco y poner ahí junto a una persona que te pueda solucionar estos problemas, que esté detectando problemas y tus posibles puntos débiles, cómo poder fortalecerlos. Y lo otro es, si ya ocurrió esto, bueno, vamos a hacer un control de daños, vamos a darle continuidad a esto y hablemos de esto. Oye, se entendió mal, fue fuera de tono en este caso. Vamos a dar otra segunda entrevista, vamos a lanzar un tweet, un post de X, algo en una historia de Instagram. La mejor manera se discutirá en el momento, pero creo que debe ser un control de daños para que se haga un fin a la conversación y decir, bueno, si me equivoco está bien, yo me confundo, yo me equivoco o se descontextualizó la situación, pero vamos a darle un buen cierre para que la gente quede medianamente contenta otra vez con nosotros. Andrés dio un punto clave y creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Que hay un choque entre lo que dice el Bocha Batista con la percepción del fanático, y yo creo que lo que, leyendo los comentarios de la gente, dice o nota que ha faltado autocrítica, porque a partir de los resultados negativos, la reacción o la respuesta que ha tenido el Bocha Batista en sus declaraciones no va acorde con con una persona que se siente y dice, bueno, sí, yo me equivoqué en tal cosa, sino todo lo contrario. Y yo creo que eso es muestra evidente de que no está bien asesorado, o simplemente se está dejando llevar por las emociones, o simplemente quiere mostrar una imagen fuerte o dura en situaciones así. Pero yo creo que es eso, la imagen o el sentiment del Bocha Batista, yo siento que ha bajado conforme han pasado las fechas eliminatorias, y creo que va un poco por allí, porque no ha manejado mucha autocrítica, siempre se ha mostrado como que muy firme en sus decisiones. Si bien él reconoce que los partidos que tenía que ganar no los ganó y que ahora apuesta a ganar todo en casa, siento que en los momentos claves le ha faltado tener un perfil más bajo de reconocer, y yo creo que eso es lo que le ha generado cierto ruido a las personas que incluso dicen que fuese otro técnico con esos resultados ya sería objeto de despido. Vamos a ver qué dice el Bocha Batista o cómo es su postura después de esta entrevista, y seguramente lo seguiremos analizando más adelante. Es muy interesante eso que dices, Brandon. Yo creo que cada vez que no obtienes resultados positivos, las críticas van a venir. Al haber no logrado victorias en 2024, que era un año, en mi opinión, muy complicado para la selección nacional, obviamente las críticas para él iban a venir, así hiciera autocrítica o no hiciera autocrítica. Porque hay un grupo de fanáticos que son muy ruidosos, que lo único que quieren es ganar y sienten que estamos obligados a ganar todos los partidos porque sienten que tenemos que ir al Mundial porque sí. No hay un argumento realmente detrás de eso, no hay un por qué no los merecemos. No hay gente que no le importa cómo clasifiquemos al Mundial, solo que hay que estar. No importa lo que hagamos, hay que estar. No importa si tenemos los jugadores, la dirección técnica, la federación, no, hay que estar. Y eso te lleva a que va a haber críticas por cualquier derrota, ¿no? Creo que una vez que tú estás molesto, decides cómo argumentar por qué estás molesto y entonces empiezas a justificarlo. No, porque él no hace autocrítica, porque no hace esto. Pero obviamente cuando no ganas van a venir esas críticas y si no fuera por la autocrítica, lo argumentas por otro lado. Pero tu verdadera molestia es que no se obtuvo el resultado. Habiendo dicho esto, ¿qué les parecen estas declaraciones del seleccionador nacional de fútbol de Venezuela, Bocha Batista? ¿Les parece que son acertadas? ¿Les parece que son incorrectas? ¿Cuál es el balance que hacen del trabajo de Bocha Batista en la selección nacional? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.